libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 9, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo declaro que a través de ella tú nos edificas, tú nos enseñas, tú nos preparas, nos corriges para toda buena obra. Declaramos esta palabra una semilla en nuestras vidas que germina y que da fruto y produce fe en nuestras vidas. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. Cuando se cierra una puerta en la vida, no sé si le ha pasado eso, amén. No sé si le ha sucedido que hay momentos que las puertas se nos cierran, amén. Aquí en esta porción de la palabra del Señor encontramos una persona que estaba desanimada frente a una puerta cerrada en su vida, amén. Y este era el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo era una persona muy importante del gobierno, amén. Era una persona muy intelectual, dice la palabra del Señor, que superó en conocimiento a Gamaliel. Se consideraba una persona guardadora de la ley y en su celo por guardar la ley estaba persiguiendo a Jesús, amén, a la iglesia del Señor, creyendo que con eso agradaba al Señor, amén. Pero dice la palabra del Señor que cuando él iba con cartas del sumo sacerdote para destruir a los seguidores del camino, porque así se le llamaban a los seguidores de Cristo en un inicio, los del camino, dice la palabra del Señor que un rayo vino de luz y él cayó al piso y él escuchó una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús. Amén. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Amén. Y de ahí Dios elige a Pablo y él se compromete con la evangelización de los gentiles. Amén. Él se comprometió activamente en la obra misionera a los gentiles. Había dedicado su vida a Dios para la predicación del evangelio. Dijo Pablo: todo lo que yo era, todos mis títulos, dice la palabra que él sabía 14 idiomas, dominaba 7, era una persona con un conocimiento impresionante, pero cuando conoció a Jesús, dice: todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Jesús, amén. Y está comprometido, lo da todo por la predicación del evangelio. Sin embargo, muchas veces se encontró con la puerta cerrada, amén. Aún teniendo una fuerte motivación por el evangelio y un gran celo por Dios, esa puerta se cerró. Mire, a veces cuando Dios comienza a usarnos, a veces creemos que somos nosotros los que le estamos haciendo el favor a Dios, amén. Y Él nos conoce, dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Amén. Y algo que el Señor siempre le tocaba con Pablo era como tenerle ahí alguito para que no se sobreexaltara demasiado, amén. Y a veces estamos sirviendo en algo y el enemigo nos engaña la mente y a veces creemos que es Dios el que nos está debiendo a nosotros, amén. Se nos olvida que es un privilegio. Y en ese momento Pablo estaba muy comprometido con la labor evangelizadora, con la obra misionera, pero esa puerta rompió el ego de Pablo, amén. A veces nos volvemos profesionales en el ministerio. Tal vez Dios le usa predicando y usted ya diga: eso ya es fácil para mí. Y llega un momento en que siente que no fluye absolutamente en nada, amén. O Dios le está usando sanando enfermos y entonces ya nos volvemos regodientos, ¿no es cierto? Ya toca que nos recojan en carro y nos vuelvan a traer en carro y ¿cuánto me va a dar? Y de pronto empieza a orar y no se sana ni una gripe, amén. Y el Señor le dice: recuerde que eso no depende de usted, eso depende
de mí, bendito el nombre del Señor, amén. Eso rompió el ego en Pablo. A Pablo se le olvidó que esta obra es del Señor, amén. Y que si Él nos da la oportunidad, es un privilegio que nos da y que no depende de nosotros, amén. Y él iba avanzando y dijo, oye, ahora voy de tal lado a tal otro. Por eso la palabra del Señor nos dice, siempre que hagamos planes, digamos si el Señor lo permite, amén. Porque dependemos de la voluntad de Él, bendito el nombre del Señor, amén. Él quiere que seamos instrumentos útiles, pero nunca se nos olvide que Él es el Señor de la obra, amén. Entonces Él le hace como un pare a Pablo, Pablo, un momentico, amén. Yo te llamé, yo fui el que te escogí, yo fui el que te ungí y yo soy el que te voy a decir hacia dónde debes ir, amén. Y dice la palabra que no pudo en un lugar, entonces dijo, me voy para el otro, tampoco pudo, la puerta también estaba, ¿qué? Cerrada. Pero mire, esos momentos de nuestra vida tienen un propósito, amén. Recuerde que usted en Dios, todo está bajo control de Él, amén. Y esto hizo que Pablo se volviera una persona obediente. En la Biblia tenemos un ejemplo de Josué, amén. Josué tenía que entrar a conquistar las ciudades que ya el Señor les había entregado, ya les había dado la palabra, ahora entren y conquístenla. Y ellos buscaron a Dios, buscaron la presencia de Dios para tomar a Jericó, porque para ellos era una ciudad muy fuerte, una ciudad fortificada, una ciudad amurallada, una ciudad de guerreros. Ellos sabían que en su humanidad no iban a ser capaces. Entonces consultaron a Dios y Dios les da una estrategia que a nadie se le hubiese ocurrido tomar una ciudad de esa manera. ¿Me? Y le dice, va a organizar las tribus, va a colocar los sacerdotes adelante, van a darle durante 6 días una vuelta a Jericó. Y el último día le van a dar 7 vueltas. Y cuando terminen la 7ª, tocan las trompetas y los muros se caen y ustedes entran. ¿Eso a quién se le ocurre una conquista de esa manera? Amén. Pero es que ese es nuestro Dios, amén. Él quiere es que aprendamos a ver su gloria, porque es que como humanos el ego siempre se nos quiere levantar, amén. Entonces Dios le toca, oiga, acuérdese que soy yo, amén. Que no es usted, soy yo, bendito el nombre del Señor. Y entraron y conquistaron la ciudad, pero para la segunda ya era una ciudad más pequeña. Era una ciudad que ellos dijeron, no, eso conquistamos esta así de fácil, eso para la otra no tenemos que consultar al Señor. Y no consultaron al Señor, amén. Josué, convencido de que les iba a ir igual de bien que con Jericó, mandó a sus valientes y desfallecieron, murieron, perdió muchos de sus valientes, amén. Y entonces viene y se postra ante el Señor y le dice, Josué, es que esto no es... El hecho de que yo les entregué a Jericó de esa manera no quiere decir que la otra ciudad, porque es que a veces queremos meter a Dios en moldes. Y algo que tiene Dios es que Dios es un Dios de diversidad. Tal vez usted ya ha vivido una experiencia en el Señor y ya vio cómo Dios le sacó. Y ahora está en algo parecido y usted está esperando que pase lo mismo. Y quiere hacer lo mismo. No, Dios quiere es que lo consulte a Él, amén. Si va a obrar de la misma manera, porque es que algo que a Dios no nos desperdicia ni desperdicia tiempo, amén. Si Él ya nos enseñó una lección, a menos que se nos haya olvidado, nos la vuelve a enseñar, amén. Pero si la tenemos ya en nuestra manera de ser, ya la aprendimos, Él no nos va a enseñar lo mismo, amén. Porque la meta que Dios tiene para nosotros es llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay mucho por hacer en nosotros, amén. Hay mucho por cambiar, pero a veces Dios hace algo, Dios obra de una manera en alguien y entonces creemos que Dios va a obrar de la misma manera en nosotros. No, algo que Dios ha demostrado es su diversidad, amén. Y eso lo tenemos comprobado en el ADN, tantos seres humanos que hemos nacido, amén. Y ninguno tiene un ADN idéntico, ni siquiera los gemelos, amén. Ellos tienen su ADN diferente porque nuestro Dios es un Dios de diversidad. Él obra de maneras, dice la palabra, que nosotros ni siquiera nos imaginamos, amén. Y en esa desesperación, o sea, Pablo era una persona muy inquieta. Pablo era un colérico que no quería desperdiciar un minuto y para él esto era muy frustrante, ¿verdad? ¿Qué hace Pablo? En esa desesperación se aferró a Dios, amén. Porque sabía que el único que le podía abrir una puerta era Él, amén. Miren, la vida
Muchas veces empezamos con buenas motivaciones, amén. Pero a veces en esa carrera que tenemos tan proyectada, en ese plan que hemos proyectado, a veces nos encontramos luchando con unas situaciones en las que no les encontramos la salida, amén. Parece la puerta como si la hubieran cerrado con cerrojo, amén. Y usted trata de salirse porque los seres humanos somos así, todo el tiempo a ver si logramos hacerlo por nuestros propios medios. Y eso desde pequeñitos, si usted tiene hijos pequeños, ellos quieren hacer más de lo que son capaces, ¿no es cierto? Y usted le dice, venga, le ayudo, no, déjeme que yo puedo. Déjeme que yo puedo. Y usted ve a ese bebé ahí sufriendo y usted le dice, venga, le ayudo, no, déjeme que yo puedo. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios, amén. Luchamos y dejamos a Dios de último, o sea, ya cuando definitivamente las fuerzas no nos dan, entonces acudimos a Él, amén. Pero Dios quiere que Él sea siempre nuestra primera opción, amén. ¿Qué podemos hacer cuando pasa esto? Mire, yo recuerdo una vez, sucedió algo a nivel del trabajo y yo dije, fácil, mañana voy y busco y la puerta, hay un resto de puertas abiertas. Cuando al otro día busco, cerrada. Empiezo a buscar, todo cerrado, todo cerrado, todo cerrado, todo se cerró, amén. Y entonces cuando ya uno ve que todo está cerrado, Señor, miramos para arriba, cuando era lo primero que debíamos haber hecho, amén. Y durante 3 meses las puertas estuvieron cerradas y Dios hizo provisión, amén. Dios habíamos puesto el medio que Dios estaba usando, lo habíamos colocado en el lugar de Dios y Dios dijo, yo con eso no voy, amén. Hasta que no me ponga otra vez en el lugar que yo tengo que estar, no va a fluir nada. Y así pasó, amén. Gracias a Dios no nos pasó lo de Faraón, amén. Que le tocó ir a comer pasto, ir a comer con las bestias del campo, amén. En poco tiempo aprendimos la lección. Pero mire, es muy importante que cuando se nos cierra una puerta, algo que debemos entender es que Dios sí sabe por qué se nos cerró, amén. Entonces, ¿a quién debo acudir primero? A Dios, amén. A Dios, mire, la palabra del Señor dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza, Él no los tiene contados. ¿Será que Él no se dio cuenta que se cerró esa puerta? ¿O será que es la voluntad de Dios que esa puerta se cierre? Tal vez quiere llamar nuestra atención. A veces nos ocupamos incluso en la obra, porque Pablo estaba ocupado en la obra, amén. Él estaba ocupado en la extensión del evangelio, pero a veces nos ocupamos tanto de la obra que ya no tenemos tiempo para el Señor de la obra, amén. Ya estamos tan ocupados, terminamos tan cansados que ya no somos capaces ni siquiera de orar en la noche un ratico. Ya no somos capaces de madrugar, ¿no es cierto? Porque nos ocupamos demasiado. Dice la palabra del Señor que Pablo se fue a Bitinia con un plan para predicar el evangelio en Asia. Pero ese plan Dios no se lo dejó cumplir, amén. No se pudo cumplir, amén. Hubo innumerables dificultades inesperadas que no se lo permitieron. Y él insistió, amén. Pero cuando Dios dice, me da el favor y hace un pare, mire, así nos esforcemos lo que nos esforcemos, no se va a abrir la puerta, amén. Pablo insistió, pero fue en vano, amén. Entre más trataba de hacerlo por sus propias fuerzas, la situación más se empeoraba, amén. La puerta para ese viaje misionero parecía cerrada. Las esperanzas estaban totalmente, ¿qué? Frustradas, amén. Él se estaba preguntando, pero si es la obra, pero si es extender el reino, pero si es ir a los gentiles, pero si es cumplir el llamado que Dios me hizo. Porque es que, hermano, Dios quiere que todo el tiempo estemos pegados de Él, amén. Que si usted está fluyendo en un ministerio poderoso, nunca se nos olvide que es Él, amén. Que es Él, no es uno, es Él. Pero algo que Pablo no se daba cuenta era que la providencia de Dios estaba ahí oculta detrás de esa puerta cerrada, amén. Dios quería enseñarle una lección a Pablo. El Espíritu Santo era el que iba a tomar la iniciativa de la obra misionera, amén. Le dijo, Pablo, esta obra no es suya, esta obra es mía, amén. Y esta obra tiene que ser guiada
por mi espíritu. ¿No le ha pasado a usted a veces como que trata de esforzarse y entre más se esfuerza, menos ve resultados? Porque es que a veces creemos que todo depende de nosotros, amén. El Señor le iba a enseñar a Pablo que esta obra dependía del Espíritu Santo, amén. Que aunque Pablo la quería llevar bajo su propio plan, el Espíritu Santo no se lo iba a permitir, amén. Esa era la razón por la que se levantaban las dificultades en su trabajo. Mire, a veces nosotros nos hacemos los planes y luego queremos que Dios nos los bendiga, amén. No, el Espíritu Santo está aquí y está en nosotros para que cumplamos el plan de Dios para nosotros, amén. Él quiere ser el que guíe nuestro camino, por eso dice la palabra del Señor: preséntele a Dios sus pensamientos y Él se va a encargar de afirmarlos, amén. Dice la Biblia: muchos son los pensamientos del hombre, pero la última palabra la tiene ¿quién? Dios, amén. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que todo lo que vamos a hacer se lo preguntemos a Él, amén. Porque es que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios, amén. Recuerden, Dios, su plan es eterno, va de eternidad a eternidad. Ni existimos por casualidad, ni porque alguien quiso que nosotros existiéramos, no, fue Dios el que planeó que nosotros existiéramos, amén. Era el Espíritu Santo el que estaba impidiéndole a Pablo esos viajes, amén. Y a veces nos ponemos bravos con la gente, y a veces tal vez usted estaba haciendo un crédito y se lo niegan, y usted dice: ¿pero por qué? ¿Pero por qué me niegan este crédito? Y se va para otro lado y también se lo niegan, y usted se pone bravo con el funcionario del banco, y el Espíritu Santo le dice: es que soy yo, amén. Quiero que aprenda a depender de mí. Quiera que aprenda a resolver sus problemas en mí, bendito el nombre del Señor. A veces no nos explicamos por qué, amén. ¿Por qué se nos cierran puertas en un lado y en otro, y usted lucha y usted busca esta palanca y nada le funciona, amén? Así le estaba pasando a Pablo, pero listo, si no voy aquí, entonces me voy por este lado. Y el Espíritu Santo: no, amén. Aprenda a depender de mí, bendito el nombre del Señor, porque si Él nos dejara así, nos volveríamos muy orgullosos, amén. Nos volveríamos demasiado orgullosos. Cuando una puerta se cierra en la vida, algo que debemos comprender es que la providencia de Dios está oculta detrás de ella, amén. Es donde le decimos: Señor, ¿por qué se está cerrando esa puerta? Amén. Dime qué quieres de mí. Dime por qué, si ya me hicieron los exámenes, ya me habían dicho que sí y nunca me llamaron. Amén. Tal vez, dice la palabra del Señor, a veces nuestros pensamientos son demasiado pequeños, amén. Mientras que los pensamientos de Dios para nosotros son ¿qué? Grandes, amén. Por eso cuando se cierra una puerta, la mejor actitud que debemos tener es de humildad, amén, de humildad. Cuando Pablo probó la amargura en su proyecto misionero a Bitinia, dice que entonces se fue a Troas, amén. Pero allí se sintió solo. Porque es que, hermano, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, sentimos la vida como un barco sin timón, ¿amén? Como si nuestra vida hubiese perdido el rumbo, el sentido, la motivación. Tal vez usted diga: pero tanto que yo deseé esto, ahora ¿por qué no siento motivación? Amén. ¿Será que el Espíritu Santo le está diciendo: consúlteme, amén? Yo estoy detrás de esto, bendito el nombre del Señor. Pablo se sentía solo, desolado, no tenía a quién ir, amén. Sus esperanzas se habían venido a tierra. Pero cuando se liberó de su propio deseo: listo, Señor, si tú no quieres que yo vaya hacia, listo, está bien. Entonces no voy. Dígame entonces para dónde. Muéstrame cuál es tu voluntad, amén. Y dice la palabra que cuando ya él se negó, cuando ya él se rindió, entonces el Espíritu Santo le dijo: es para Macedonia, amén. Es para allá, porque esta obra es mía y soy yo el que la dirijo. Mire qué importante esto. Tal vez usted predique muy bien, pero cada vez que vaya a predicar, entienda que esto depende del Espíritu Santo, amén. El único que conoce la necesidad de cada uno de los oyentes es el Espíritu Santo de Dios, amén. Que usted va a dirigir una lectura: Espíritu Santo, ¿qué lectura quieres que yo haga? Amén. Que tengo un sentir de orar por los enfermos, Señor, ¿a dónde quiere que vaya? Amén. ¿Cuáles son las personas que tú tienes preparadas para recibir este mensaje? Bendito el nombre del Señor. Mire, cuando hayan esos tiempos de oscuridad en nuestra vida, porque eso nos vienen a todos, amén.
esas horas sombrías que son como viajes profundos de oscuridad, en el que pasamos circunstancias desesperantes. Algo que Dios quiere es que aprendamos a esperar la voluntad de Dios y el momento elegido por Dios. No se le adelante. Yo recuerdo en una ocasión, Dios nos ha dado mucha palabra en cuanto al ministerio. Y una de esas palabras era que Dios va a sacar de aquí misioneros, pastores, lo ha dicho de siempre, amén. Y los pastores que han salido, gracias a Dios, han tenido éxito en su obra ministerial. Pero yo estaba muy afanada, yo le decía, Señor, pero es que, ¿a qué hora es que van a salir los misioneros? ¿A qué hora? Y yo estaba hablando con Dios ahí, Señor, pero lo que usted dijo, ¿para cuándo es? ¿Verdad? Porque es que a veces creemos que es en el tiempo de nosotros. Mire, Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo. Amén. Cuando él estaba pensando, ¿será que me va a heredar el Eliezer, un esclavo? ¿Va a heredar todo lo que tú me has dado? Y cuando él estaba pensando eso, el Señor le dijo, no será Eliezer, va a ser un hijo tuyo. Amén. Y Abraham era paciente, aguantó 14 años. Pero a los 14 años ya como que perdió la fe. Y entonces concibió de una sierva, amén, que hasta hoy están emproblemados por esa mala decisión. Pero Dios le dijo, no, el hijo que te voy a dar es de Sara, amén. Y a los 100 años, contra todo pronóstico, Dios lo hizo, bendito el nombre del Señor. Y yo le estaba diciendo, Señor, pero, o bueno, ¿será que no somos nosotros los que vamos a ver eso? Tal vez van a ser nuestros hijos, nuestros nietos. Pero yo estaba hablando con Dios ahí en mi mente. Y recuerdo que viene un hermano, venía danzando en el espíritu y llegaba en reversa ahí donde yo estaba. Y llegó como 3 veces y yo dije, ¿será que el Señor quiere que le ministre? Y puse la mano en él y no sentí que fluyera nada, seguí hablando con Dios. Cuando salí, estaba el hermanito allá y yo le digo, hermano, ¿usted tiene una palabra para mí? Lo sentí así. Sí, pero no la quiero decir. Y cuando él empieza, le dije, no, dígame lo que Dios le dijo. Cuando empieza a decirme lo que Dios le dijo, él no entendió el mensaje, pero yo lo entendí perfectamente. Me respondía a cada pregunta que le hice y me decía, yo lo voy a hacer. Y no van a ser los ojos de sus hijos, van a ser sus propios ojos los que lo van a ver. Pero deme tiempo, yo estoy trabajando en eso. A mí me dio mucha pena, yo le dije, Señor, qué pena que siendo tú el rey del universo yo te esté presionando. Y a veces somos así, amén. Si Dios nos dijo algo, creámoslo, declarémoslo porque Él es fiel, bendito el nombre del Señor, amén. Pero Él quiere enseñarnos que el Señor es Él, no nosotros, amén. Que el que toma las decisiones de cuándo y cómo es Él, amén. Él nos habla porque cada vez que Él nos habla, Él nos fortalece. Él sabe cuando nos estamos a veces debilitando en algo y Él viene y nos da una palabra como diciendo, a mí no me ha olvidado lo que le he dicho, amén. La palabra que he dicho es fiel, bendito el nombre del Señor, pero hay un tiempo, amén. Hay un tiempo, pero cuando se cierre una puerta, miren, lo que el enemigo quiere es verle a usted amargado, frustrado, hasta peleando con el funcionario que tiene que darle el no, amén. Simplemente dígale, Señor, yo espero en tu voluntad, amén. Tu palabra dice, ni una hoja se va a mover si no es tu voluntad. Soy tu hijo, soy tu hija, tú tienes control. Mira, hermano, por nosotros sus hijos, Dios es capaz de detener el sol. Dios es capaz de detener la luna, bendito el nombre del Señor. Dios hizo retroceder también el reloj, amén. Todo él lo ha hecho. ¿Qué cosa no puede hacer Él? Dice, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Pero Él quiere que aprendamos a depender de Él y a esperar en su voluntad, amén. Por eso no se desanime cuando una puerta se cierra. Así como Pablo aprendió a ser paciente durante esa noche en Troas, así nosotros debemos aprender a ser pacientes para vencer esas dificultades que enfrentamos, amén. Y cuando usted se resiste y usted dice, no, yo lo logro, a veces yo oigo esta expresión y es muy peligrosa. Yo eso lo hago como sea, dicen muchas personas. Y muchas veces el diablo aprovecha esa expresión, amén. Y él viene y le trae la solución de él. Pero recuerde que la de él nunca es gratis, amén. Siempre trae su propósito, amén. Siempre trae su intención. Mire, Dios tiene la voluntad perfecta. Por eso algo que Jesús dijo, siempre que oremos, Padre,
que tu voluntad, que ya ha sido perfecta en el cielo, se perfeccione hoy aquí en la tierra conmigo, con mi cónyuge, con mis hijos, amén, con mi ministerio, con mi trabajo. En cada decisión aprendamos a esperar en su voluntad, amén. La voluntad de Él, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Bendito el nombre del Señor. Dios tiene control de nosotros, sus hijos, amén. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Si Él cierra una puerta, o nos está enseñando a ser pacientes, o tiene una mejor para nosotros, amén. Porque muchas veces dice la palabra del Señor, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, Dios lo sorprende a uno casi todos los días, amén. Casi todos los días uno dice, Dios, usted hace unas cosas que lo deja uno boquiabierto, ¿no es cierto? Usted resuelve las cosas de unas maneras que uno nunca se imaginó. Por eso es muy importante, hermano, que usted entienda que Dios está conduciendo su vida. Amén. A veces nos molestamos porque nos llaman al teléfono. Algo que mi esposo siempre me insiste es conteste toda llamada. Uno no sabe cuál trae la bendición del Señor, amén. Conteste, que a uno lo llamen es una bendición, amén. Hay personas que durante un mes, 2 meses nadie los llama. Mire, hay países donde las personas adultas ya se sienten tan solas. Aquí en Colombia hay muchos centros de llamadas, de servicio a cliente de otros países, y hay personas que trabajan en esos lugares y dice, hay gente que llama solo para hablar con alguien. Llevan 1 mes, 2 meses que nadie llama al teléfono. Usted ya dentro de poco, o sea, ya el servicio persona a persona día a día se elimina. Usted antes entraba a un parqueadero y había una persona que le decía buenos días, ¿sí? Y usted iba a pagar y había una persona que le recibía la plata, le daba los vueltos y le decía, le esperamos pronto. Ahora, ¿quién hace eso? Una máquina. Eso sí saluda muy amable, ¿no es cierto? Y usted llega y esa máquina le habla. Y usted se va a ir y usted mete ahí y esa máquina le da los vueltos y le saluda y le despide y le dice que vuelva pronto, amén. Pero ya es una máquina, amén. Y cada día, esa relación persona a persona se está acabando. Usted ya en otros países, ya usted tiene su chip, pasa, va echando, le van descontando la tarjeta, sale y usted no habló con nadie. Entró, salió, hizo mercado y no habló absolutamente con nadie, amén. Entonces, que Dios nos permita que las personas le hablen, le saluden, amén. Tal vez le escriban un mensaje, de gloria a Dios por eso. Que tal vez usted se subió a un transporte público y Dios le permitió sentarse, vea una oportunidad de Dios, amén. Compártale del Señor, no sabe usted quién sea esa persona. Dice la palabra, echa tu pan a las aguas, que después de muchos días lo hallarás, amén. Hable con toda persona que Dios le dé la oportunidad. Eso no le quita nada, amén. Pero sí le puede dar mucho, bendito el nombre del Señor. Eso le puede dar muchas oportunidades, amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene el plan. ¿Con quién me voy a encontrar hoy? Dios sabe por qué me permite encontrarme con esa persona hoy, amén. Tal vez alguien se equivocó al llamar a su teléfono. Aproveche esa oportunidad. Dele una palabra del Señor, amén. Usted no sabe qué camino Dios esté preparando a través de esa persona. O sea, Dios tiene nuestra vida totalmente direccionada, amén. A veces queremos que Dios bendiga mis planes. No, Dios quiere que yo cumpla sus planes, amén. Por eso cuando nos empezamos a sobresaltar, entonces Dios hace un llamado de atención, amén. Y como que las cosas no nos empiezan a salir. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Bájese de la nube un poquito, pregúnteme, no deje de consultarme, amén. Porque mi voluntad para usted buena, es agradable y es perfecta. A veces cuando le decimos a alguien, oremos y esperemos la voluntad de Dios, hay muchas personas que le tienen miedo, porque creen que la voluntad de Dios es lo peor que les puede pasar. No, la Biblia dice que la voluntad de Él es lo mejor, es buena, es agradable y es perfecta, amén. Usted y yo no conocemos sino lo que ya vivimos y lo que estamos viviendo en este momento, amén. Pero no sabemos mañana qué será de nosotros, amén. No sabemos mañana dónde estaremos, qué sucederá con nuestras vidas. Dios sí lo sabe, amén. Por eso decimos, en Dios todo está hecho, amén.
trabaje con todas sus fuerzas, entre tanto Dios se lo permita, amén. Pero en el momento que Él cierre puertas, dígale: Señor, ¿qué quiere que haga? Amén. ¿Hacia dónde quiere que me dirija? Porque esta puerta se está cerrando. Porque es que empezamos a luchar y a luchar y a luchar por nuestras fuerzas, y a veces nos hacemos compromisos que Dios no quería que nos hiciéramos, amén. Simplemente Él estaba esperando que nos volviéramos a Él. Es muy importante que usted aprenda a depender de Él, amén. Apenas se presente una dificultad: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Josué? Josué dijo: no, yo no insisto, ¿verdad? Voy a consultar a Dios. Y fue y consultó, y el Señor le dice: hay pecado en el pueblo, tiene que purificarlos. Comience a llamarlos tribu por tribu y familia por familia, y yo le voy a indicar quién profanó el pueblo, amén. Y entonces se encontró aquel hombre que se había traído un lingote y un manto y lo había escondido, amén, en su tienda, y por causa de él hubo muerte en el pueblo, amén. Una vez fue purificado el pueblo, subieron y tomaron la ciudad sin problemas, amén. Pero el problema a veces es el exceso de confianza. Ay, yo ya vi Dios obrar de esa manera, eso Él ya quiere que yo lo haga de esta manera. No, consultémosle a Él, amén. Cada día póngaselo en las manos del Señor. Mire, Señor, estos son mis caminos, pero tu palabra dice que te los presente a ti y tú te vas a encargar de afirmarme el pensamiento. Tal vez ese día tiene que cerrar un negocio, tiene que tomar una decisión, dice la Biblia: preséntele a Él los caminos. ¿Cuántas oportunidades tiene? Que Él se va a encargar de afirmarle el pensamiento. Mire, hermano, eso es maravilloso, amén. Cuando usted aprende a consultar a Dios en todas las cosas, Dios puede guiar su camino, amén. Dios puede cumplir esa voluntad maravillosa que Él planeó, así como lo hizo con Pablo, amén. Le dijo: no es para donde usted quiere, es para donde yo quiero. Y dice que cuando llegó a predicar a aquel lugar, las personas estaban preparadas, amén. Lógico, luego fue encarcelado, y alguien dirá: por eso, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Parte del propósito de Dios para Pablo fue ese, amén. Él estuvo casi todo el tiempo preso, por eso parece ser que quedó viudo y no se volvió a casar, amén. Porque casi todo el tiempo estuvo viajando o preso, y desde allí fue que escribió la mayoría de epístolas en la cárcel, que nos animan, que nos dicen: goces en el Señor, porque para Pablo esas cadenas no significaban nada, amén. Y le decía a los discípulos: ojalá ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas, amén. Pero realmente Pablo se sentía libre en el Señor, y desde allí motivaba a las iglesias y el evangelio crecía, pero conforme a la voluntad de Dios. Usted, como líder de grupo, entienda que es Dios quien le ha dado ese privilegio, pero que la obra no depende de usted, depende de quién. Usted hace las cosas que le corresponden a usted, pero dar el crecimiento le corresponde ¿a quién? A Dios. Por eso Pablo decía: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿a quién? Dios. Cuando aprendemos a ser humildes, mire, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de nuestra vida, amén. Pero mientras el orgullo no haya sido quebrado, Dios puede hacer muy pocas cosas con nosotros, porque cualquier cosa nos vuelve altivos, nos vuelve orgullosos, amén, nos vuelve inasequibles. Pero cuando aprendemos la humildad, y eso a veces duele, amén, eso a veces cuesta, que le quiebren a uno la cerviz, no es fácil, amén. Pero Dios tendrá muchos instrumentos para hacerlo y para poder Él obrar sin límites en nuestras vidas, amén. Coloquémonos en pie y digámosle: Señor, aquí está mi vida. Tal vez hoy tengo una puerta cerrada, está frustrado, frustrada, pero dígale: Señor, quiero consultarte a ti, Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué las puertas se me están cerrando? ¿Por qué esta situación no le encuentro salida? Tal vez ha estado luchando usted solito, usted solita, echando mano de amigos, echando mano de recursos, ya se le acabaron los amigos, ya se le acabaron los recursos. El Señor le está diciendo: acuda a mí, que yo tengo la respuesta para tu vida. Por eso el Señor nos dice: venga, arrodillémonos y postrémonos, busquemos su rostro. Una cosa es orar y otra cosa es buscar el rostro del Señor, amén. Señor, hasta que tú me hables, amén, hasta que tú me des la indicación de lo que yo debo hacer. Bendito el nombre del Señor. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, y te damos la gloria.
Te damos a ti toda la honra y la alabanza, Señor. Gracias porque tú has prometido cuidar de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú dijiste, yo no te dejaré ni te desampararé, oh Dios. Gracias porque tu palabra dice que los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para